Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar. Ya vamos a dar 2 minutos e iniciamos con el webinar del día de hoy. Gracias por conectarse puntuales. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, estamos pendientes. Listo, sí, señor. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de Sociedad Sostenible. El 75% de las enfermedades y problemas del planeta provienen de una agricultura globalizada e industrializada. Por ello surge la necesidad de apoyar los procesos productivos sostenibles que permitan al ser humano optar por una alimentación con una nutrición real. Esto permitirá tener una mayor oferta de productos diferenciados que no solo aportan a nuestro organismo, sino también protegen nuestros suelos y nuestra biodiversidad. Conocer el impacto que tienen los alimentos industrializados a nuestro cuerpo nos permitirá tomar mejores decisiones a la hora de escoger qué alimentos obtener en el mercado. El día de hoy tenemos a la doctora Sandra Basso, quien nos hablará acerca de los problemas causados por alimentos con procesos industrializados. Bienvenida, Sandra, y el espacio es tuyo. Buenas tardes, Milena. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias al equipo de Sociedad Sostenible que me invitó a dar esta conferencia o este conversatorio más bien. Y espero poderles aportar un poquito de mi conocimiento y ayudar a generar conciencia en esto tan importante que tú acabas de decir. Y ver cómo definitivamente todo lo que nosotros comemos se convierte en el verdadero responsable de la salud que llevamos. Entonces, pues espero sea de gran utilidad. Gracias, Sandra. Ok, bueno, no, tú me dirás cuándo empezamos de una vez. Comparto pantalla. Adelante. Ok, bueno, yo preparé una pequeña conferencia, como una pequeña información. Soy médica cirujana, especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal, medicina estética, funcional y medicina bioreguladora. En mi práctica clínica lo que hago es integrar salud y estética. Y quise empezar este conversatorio con una frase muy importante. Perdóname aquí un segundo que no sé. No me deja correr la diapositiva. Si tú me ayudas. Catherine te va a ayudar compartiendo la presentación. ¿Listo? Ah, ok, ya. Ya. Bueno, listo, ya. Listo. Entonces, les decía que quería empezar con una frase que dijo Hipócrates hace muchos siglos, y es que tu alimento sea tu medicina y tu medicina el alimento. Y esto es muy cierto. Nosotros en la actualidad estamos llenos de industria farmacéutica y siguen existiendo enfermedades, siguen volviéndose crónicas porque no hemos tenido la suficiente conciencia de que no nos va a curar un medicamento,
sino que nos va a curar nuestro estilo de vida. Y Hipócrates hace mucho tiempo lo decía, definitivamente el alimento es el pilar en cuanto a la curación del paciente. Quise hacer una línea de tiempo para ver qué ha pasado con todo lo que tiene que ver con la alimentación. 300.000 años antes de Cristo se descubre el fuego. De los años 30.000 a 10.000 antes de Cristo se conoce como la edad de oro de la alimentación. Esto corresponde con la edad paleolítica. Aquí ya el hombre empieza con la búsqueda de alimentos. El mayor consumo se hace a través de vegetales, pero también ellos salen a cazar carne magra, pescados. Ya en el año 8000 antes de Cristo se inicia la agricultura y la ganadería en Asia y Europa. Aquí realmente no había enfermedades crónicas, las causas de muerte eran otras, pero fíjese que en este momento muchos de nosotros los médicos hablamos de volver a estas dietas paleolíticas, lo que la tierra nos da, lo que es fresco, lo que es vivo, lo que cultivamos. Ya en el 6800 se establece la práctica del cultivo. En el año 500 antes de Cristo ya se inicia el uso del abono de estiércol y ya aparece Hipócrates, donde viene a reforzar que efectivamente la alimentación es muy importante para la salud. Ya en el año 1500 ya empezamos con problemas. Empezamos con el uso de azúcar refinado. Pues la tecnología, todo va cambiando, es importante para evolucionar, pero hay ciertas cosas que desafortunadamente no se utilizan de manera adecuada y empiezan a generar problemas. En 1801 aparece la primera fábrica azucarera. En 1807 las primeras latas de conserva. En 1886, grave error, se crea la Coca-Cola. En 1912 ya se abren las primeras empresas de comidas rápidas. En 1919 aparece el término de biotecnología, importantísimo para los avances tecnológicos, pero ya aquí empiezan los primeros pinitos para la comercialización de los vegetales híbridos, de los alimentos transgénicos que más adelante ya empiezan a aparecer. En 1922, Estados Unidos empieza a hablar de la pirámide de alimentación. Actualmente esto ya está reevaluado. No sé si ustedes se acuerdan y nos enseñaban exactamente la pirámide y cómo aquí establecían los alimentos de mayor importancia y en la base, en la cúspide de la pirámide estaban los menos importantes. Ahorita hablamos del plato saludable, que es una tendencia que Harvard empieza como a desarrollar e implementar, donde volvemos casi a acercarnos hacia la era paleolítica, donde se incentiva el consumo de muchos vegetales, de carne y de grasas saludables. En 1992 ya aparecen aquí los alimentos transgénicos y en el 2010 ya México está ocupando el primer lugar de obesidad infantil. En el 2021, México sigue liderando la obesidad. Es el país con mayor número de personas de obesidad en el mundo, desbancando a Estados Unidos. Estoy teniendo problemas con perdón. Voy a quitar el anclaje porque no me está dejando ver. ¿Te parece bien si compartimos? Ya está bien. Es que me aparecen las imágenes de nosotros y no me deja ver
la pantalla. Ok. Entonces, bueno, ¿qué hemos visto? Que después de esta línea de tiempo, nosotros no estamos mejor que como estábamos en la era paleolítica, que el sistema alimentario industrial nos está enfermando de muchas maneras, que hay epidemia o realmente podríamos llamar pandemia de obesidad, de diabetes. Esta realmente es la pandemia que nosotros estamos atravesando, porque fíjate que teniendo ahorita lo que está cursando en el mundo de coronavirus, la mayoría de las personas que se han visto afectadas, la mayoría de las personas que han muerto es porque tienen comorbilidades de base, como las enfermedades cardiovasculares por obesidad y diabetes. 4 de las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos ocurren por enfermedades crónicas vinculadas a la alimentación. Y lo mismo ocurre en Colombia. Dentro de las 10 principales causas de muerte están enfermedades enfermedades metabólicas como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, si nosotros vemos de dónde viene todo esto, de nuestro estilo de vida, de nuestros hábitos. Y seguimos con las mismas políticas de suministrar grandes cantidades de alimentos a precios bajos. Por ejemplo, vemos en las escuelas a los niños la alimentación que da el gobierno, siguen insistiendo en cajitas de jugos en lugar de incentivar el hacer jugos naturales con nuestras propias frutas o darles porciones de frutas, pero seguimos utilizando masivo la industrialización de los alimentos y seguimos creando niños enfermos. ¿Y qué ha venido pasando en la historia? Resulta que las guerras traen muchos problemas en la salud pública. En la Segunda Guerra Mundial hubo mucha hambre, mucho desabastecimiento, y resulta que tenían que buscar estrategias para crear alimentos. Entonces aquí aparecen nuevos agroquímicos que causan cosechas más abundantes, y también se crean maquinarias que necesitan petróleo para mantener al día con las cosechas. En aquella época se estimula a granjeros de grandes extensiones y se desestimula al granjero pequeño. Se siguen fortaleciendo con el tiempo las grandes agrícolas, se siguen produciendo grandes cantidades de alimento y al final tenían que buscar una población que las consumiera. Entonces, después de pasar de épocas de hambruna, pasaron en 2 generaciones a personas con obesidad, con diabetes y con otros problemas de salud. Es decir, no era la solución esas extensiones y esa industrialización de la comida. Se siguió pensando que había que industrializar todo, cultivos de vegetales, tomates de granja o cultivar y explotar la ganadería a gran escala. ¿Y qué pasa? Que no solamente eso perjudica a los granjeros porque vienen a tener más ventajas aquellos grandes, sino que también cultivar a grandes escalas hace que cambien los sabores y los olores. Y hay estudios que dicen que cuando se aumenta la intensidad de los aromas y de los sabores de los vegetales cultivados adecuadamente, ellos se hacen más fuerte y van de la mano con una mejor nutrición, porque tienen más micronutrientes que les aporta el suelo, más vitaminas y más antioxidantes. Entonces, no es solamente hacerlo en masa, cultivar en masa, explotar en masa, sino pensar si se está haciendo bien y si se están obteniendo todos los nutrientes que al final nosotros vamos a necesitar. Hay una frase que dice, o más bien como no sé, como
como mitos. Lo que ahorramos en alimentación saludable lo gastamos en atención médica. Y aquí esto puede tener dos puntos de vista. Efectivamente, si nosotros nos alimentamos muy bien, si hacemos el gasto en comprar vegetales de buena calidad, carne de buena calidad, preferir lo que es vivo a lo que es procesado, pues vamos a estar más saludables y a requerir menos servicios de salud. Pero la gente cree que comer saludable es más costoso y resulta que no es así. Es mucho menos costoso irse para una plaza de mercado y comprar vegetales, comprar frutas, que comprar todo esto que nos ofrece la industria, los grandes almacenes, que son paquetes, alimentos congelados, procesados, con resaltantes de sabor que al final van generando daño en la salud. Entonces, siempre debemos buscar alimentos, ojalá puros, ojalá que sean orgánicos, en tierras donde no se hayan utilizado pesticidas, herbicidas, contaminantes. Recordemos que lo que da sabor es lo que está, es la tierra. La tierra, yo me imagino, no sé, y de pronto en esto saben más ustedes, al igual que nosotros, los seres humanos, tenemos una cantidad de bacterias que hacen parte de nuestra flora intestinal y nos ayudan a mejorar la digestión de los alimentos para que haya una adecuada nutrición, nos ayuda también a mejorar nuestro sistema inmune. Me imagino que en la tierra también debe ocurrir lo mismo. Deben haber poblaciones bacterianas que ayudan, por ejemplo, a que haya una buena fuente de nitrógeno que se fije en el suelo y que esto mejore los micronutrientes de las plantas. No sé si de pronto alguien pueda complementar esto que yo estoy diciendo. Me imagino que debe ser de igual manera. Sí, La biología. así es. La biología y los minerales en simbiosis nos crean sabor. Es mucho más rico comer, de verdad, sentirle el sabor a la comida pura que a la comida procesada. Y esto únicamente lo sabemos cuando lo comparamos y lo hemos consumido. Es muy diferente una carne bien procesada, que tiene sus tiempos de maduración, a una carne que lleva congelada y con resaltantes de sabor por mucho tiempo. Bueno, y resulta que no solamente el tema del sabor, sino que también existen unos contaminantes que se llaman xenobióticos. Estos contaminantes causan toxicidad al ser humano y muchos están relacionados con cáncer. El glifosato fue introducido hace casi 25 años y se comercializa principalmente como herbicidas. El Roundup es el más conocido, es de la empresa de Monsanto y se utiliza para acabar con las malas hierbas. Resulta que este herbicida hace parte de los contaminantes que llamamos xenobióticos, que se reciben con los alimentos o sustancias que han estado en contacto con los alimentos. Estos llegan a nuestro cuerpo, generan procesos inflamatorios, hacen un daño a nivel mitocondrial, generan una biotransformación desequilibrada y esto hace que se genere mucho radical libre que al final viene a dañar el DNA de las células, generar crecimiento incontrolado de las células y terminar en un cáncer. Los pesticidas organoclorados, organofosforados también son tóxicos y son muy reconocidos porque persisten por mucho tiempo en el ambiente y por mucho tiempo en el cuerpo de los humanos y porque se acumulan en el tejido graso. Entonces, estos vienen a causar algo que se conoce como disruptores endocrinos. Rompen todos esos sistemas endocrinos y empiezan a generar problemas en el organismo. Empiezan a favorecer la obesidad,
a favorecer la resistencia a la insulina, a favorecer la diabetes y están muy asociados con el cáncer. ¿Cuáles son los disruptores endocrinos? La mayoría de los que se encuentran en todas las cadenas de producción de los alimentos. Entonces vienen desde los químicos que se utilizan en la agricultura, pesticidas, herbicidas, aditivos, materiales de empaque, todo lo que son los plásticos, bisfenol, talatos, organotinas, disruptores endocrinos que se encuentran en la actividad industrial, que contaminan el agua, los hidrocarburos, o sea que prácticamente estamos totalmente rodeados de contaminantes y toxinas. ¿Y qué pasa con todo eso? ¿A qué nos está llevando? A la sexta extinción masiva. Esto ya es una realidad y es que nosotros mismos nos estamos encargando de dañar el planeta y de llevarnos a la extinción. Todas las creencias que hemos venido aumentando durante todos estos últimos años nos están diciendo de que somos una sociedad enferma y que cuando lleguemos a los 60 años es normal que tengamos hipertensión, es normal que tengamos diabetes y esta cultura sigue influenciando y ya se nos va a hacer normal que lleguemos a esta edad enfermos. Y resulta que esto no es así. Nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida, mejorar nuestra salud y ayudar al planeta, por ejemplo. ¿Qué está ocasionando esta extinción, esta sexta extinción? El comportamiento humano. Estamos destruyendo el medio ambiente que nos abastece. Nosotros debemos aprender a vivir en armonía, los humanos y el medio ambiente. Y el día que nosotros logremos hacer conciencia, nuestro medio va a cambiar. Y aquí les voy a contar algo, yo, aparte de ser médica, tenemos también con mi esposo una finca ganadera y hace ya aproximadamente 3 años estamos con ese cambio de chip, ese cambio de mentalidad de empezar a hacer una ganadería regenerativa. Para mí era no sé, entraba como en un conflicto de que en mi práctica médica yo siempre recomiendo todo lo natural, todo lo biológico, pero en la ganadería era diferente, porque venimos de familias ganaderas en las que yo recuerdo que escuchaba a mi papá decir hay que fumigar, hay que acabar con la maleza y entonces yo le decía a mi esposo tenemos que acabar con esa maleza. Pero al mismo tiempo decía, pero utilizando todo este tipo de sustancias que generan toxicidad, debe existir otra manera. No lo conocía, no sabía que sí existía y realmente hemos empezado el cambio y no, definitivamente a medida que van pasando los meses, a medida que vamos viendo los resultados, definitivamente era la mejor alternativa y ya dejé de entrar en esa como pelea de lo que yo hacía en mi práctica médica con lo que trabajábamos en nuestra otra empresa. Tenemos que ser conscientes de que la humanidad no es el humano individual, sino que es una comunidad colectiva de humanos. Lo que yo estoy haciendo aquí en este momento se está sintiendo en la otra parte del mundo. Nosotros somos seres cuánticos, efecto mariposa. Lo que haga acá va a afectar el planeta en alguna parte. Cada humano es equivalente es como el equivalente a una célula de nuestro cuerpo. Cada humano forma parte de algo y todos en este planeta hacen parte de algo. Si esto no ocurre, seríamos como una enfermedad autoinmune, es decir que en el cuerpo las células deben estar en armonía, deben estar consolidadas para formar organelas, formar órganos y que todos trabajen en armonía. Cuando estas células se empiezan a desorganizar y empiezan a atacarse entre ellas mismas, se genera una enfermedad autoinmune que altera el funcionamiento y la fisiología del ser humano y lo lleva a la enfermedad y lo lleva a la muerte. Igual ocurre en macro con el planeta. Si
una parte está desequilibrada, todos nos vamos a ver afectados. Si nosotros aportamos un granito, se va a ir otra vez estabilizando, así seamos nosotros, así seamos una sola persona, que cambie la conciencia. Estamos destruyendo al medio ambiente que nos abastece, debemos aprender a vivir en armonía con el medio ambiente. Seremos superpoderosos para crear una mejor humanidad. Si no nos unimos y reconocemos que hacemos parte del mismo sistema, la humanidad va a desaparecer. Y hace unos días escuchaba una conferencia de Disney donde invitaba a que hiciéramos parte de todos los procesos que ocurren en nuestro negocio, digámoslo así. Entonces, el que cultiva, saber a quién le vende, quién distribuye, o en el caso de la ganadería, qué productos utilizamos para trabajar la tierra. Y es cierto, nosotros debemos no solamente centrarnos en un pedacito de la producción, sino entender cómo se hace todo y ojalá buscar alternativas que sean congruentes con lo que nosotros queremos, que al final es mejorar la humanidad, mejorar el medio ambiente. Todo lo que utilicemos, seamos conscientes de lo que hacemos, el plástico, los desechos, todo eso nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema, mejorar nuestra vida, nuestra salud. Vuelvo y recalco, la Tierra es equivalente a una célula. Cuando nosotros cambiemos, cuando nosotros mejoremos nuestra inteligencia y nuestra conciencia, la Tierra va a estar mucho mejor. Va a tener mejor producción, vamos a tener mejores alimentos y seguramente vamos a tener menos enfermedades. Todos somos uno en un conjunto, en una comunidad que se llama planeta Tierra. Si no cambia nuestra conciencia y aprendemos a evolucionar como una comunidad global integrada, vamos a enfrentar nuestra desaparición en esta fase actual de extinción masiva. Pero también es bueno que haya caos, que es lo que estamos viviendo, y esto da pie para reunir comunidades como esta. ¿Sí? Personas que se reúnen y dicen, no, esto hay que cambiarlo, esta vía que estábamos trabajando no es la correcta, vamos a hacer un alto, vamos a empezar a generar conciencia, vamos a hacerlo masivo, vamos a empezar a trabajar por tener un mejor planeta, una mejor forma de producción, una mejor forma de generar alimentos que sean sanos, saludables, y esto empieza a ser una cadena, una cadena, una cadena. Y así vamos a vivir en armonía con el planeta. Todos cabemos, todos debemos estar unidos. Esto también lo he escuchado en las charlas de ganadería a las que he asistido, y es que antes se pensaba que la competencia era la fuerza motriz de la evolución. Antes pensábamos que la vaca más grande era la mejor, que el toro más grande era el mejor, que el tomate más grande es el mejor, que la manzana más grande es la mejor, y resulta que no es así. Todo en cooperación, todo lo que se lleva en cooperación nos va a llevar a la supervivencia, y esto lo podemos ver en todas las escalas. Si no cooperamos cuidando nuestros pastos, nuestras praderas, el agua, el medio ambiente, no vamos a tener un buen lugar para vivir y un buen lugar para que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Y pues nada, eso era lo que les quería compartir. Muchas gracias y quedo abierta a todas las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Sandra. Todo lo que acabas de decir ahí parte de la importancia de poder apoyar a los pequeños agricultores que tienen unas prácticas diferenciadas en la producción de sus alimentos. Entonces también depende como tal del consumidor para que se genere una oferta y así poder aprovechar estos productos. Sandra, ya que hablabas de Disney Vaquero, Disney Vaquero es una persona que lleva procesos de ganadería regenerativa acá en el Meta. Él
La ganadería, además de la ganadería regenerativa, se tienen otros procesos de ganadería sostenible hoy en día en Colombia. ¿Estos nuevos procesos de ganadería tienen aportes nutricionales reales para nuestro cuerpo? Claro, mira, el ser humano hace parte del último eslabón en la cadena alimentaria, ¿cierto? Entonces, yo me hago la pregunta, si un animal está consumiendo pastos que han sido sometidos a herbicidas, a xenobióticos, a disruptores endocrinos que eran los contaminantes de los que yo les hablaba, que están muy relacionados con procesos cancerígenos, con procesos de disruptores endocrinos que generan obesidad, que generan diabetes. Si estos animales están consumiendo esto y nosotros consumimos estos animales, pues al final no estamos consumiendo todas estas toxinas y no nos están generando enfermedad. Qué diferente sería si nosotros estamos consumiendo animales que han sido criados o que han sido, sí, se puede decir criados o si se llevan a cabo en ganaderías que tengan otro concepto, donde se trabajen sin herbicidas, donde se les permita mejorar el ecosistema de las praderas, donde hayan bacterias que tienen que estar ahí, donde nosotros consumamos todo lo que de verdad la naturaleza produce. Entonces, por supuesto que sí hay una gran diferencia, por supuesto que sí. Vamos a comer más sano al final. ¿Sí? Es verdad. Los alimentos que tienen procesos industrializados, como nos hablabas, tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades, pues de desarrollarnos enfermedades. Estos alimentos con procesos industrializados es los azúcares refinados o digamos que para entender un poco, ¿cuál sería la dieta? ¿Cuál sería el primer paso para empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios? ¿Qué debemos dejar a un lado para meternos como en este proceso? Mira, el primer enemigo del ser humano definitivamente es el azúcar, ¿sí? Los azúcares refinados. Desafortunadamente tenemos exceso y eso está causando las epidemias o las pandemias, les digo yo, de diabetes, de resistencia a la insulina, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, el enemigo número uno vienen siendo los azúcares refinados. Pero ¿qué pasa también en la industrialización de los alimentos? Utilizan muchos conservantes, utilizan muchos realzantes de sabor, utilizan colorantes, utilizan una serie de sustancias que son extrañas para el cuerpo. Cuando nosotros consumimos eso, el cuerpo identifica como algo extraño y viene nuestro sistema inmunológico y empieza a generar procesos de alerta. El sistema inmune es como un ejército. Ellos llegan porque encontraron a alguien extraño y ese reclutamiento, esa movilización del sistema inmune, lo que viene a generar son procesos inflamatorios, que se vuelven procesos inflamatorios crónicos de bajo grado y las personas están inflamadas, todo el tiempo están inflamadas y esa inflamación lleva a que haya una alteración a nivel de las mitocondrias, una mayor producción de radicales libres que al final vienen a generar enfermedad, vienen a generar alergias, vienen a generar cáncer, enfermedades autoinmunes y todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Entonces, por supuesto que es mucho más saludable y mucho más sano consumir comida no procesada, comida viva, ¿sí? La gallinita, ojalá cultivada en las fincas, que no les ponen hormonas, que no les ponen, bueno, que no concentrados, sino el maíz y lo que la gallinita va consumiendo,
¿sí? Entonces, nosotros definitivamente nos enfermamos de lo que comemos y tristemente estamos llenos de alimentos ultraprocesados. Sí, con respecto a eso, ¿tú tienes algunos lugares que podamos encontrar estos alimentos diferenciados? Pues no sabría decirte exactamente los sitios, pero ya, por ejemplo, en las cadenas de grandes superficies, fíjate que aquí ocurre algo. Y hace poco yo hacía mercado con mi esposo y veíamos, aquí hay un trabajo muy grande de neuromarketing, ¿no? Entonces, los espacios donde están llenos de paquetes, gaseosas, congelados, carnes, son grandísimos. Esto hacen neuromarketing, le ponen colores y te incitan a la mente indirectamente a entrar y comprar. Y los pedacitos donde está lo que es orgánico, lo que es saludable, esos son pequeñitos y en la parte de abajo. Entonces, yo creo que antes de pensar en un sitio específico, lo que podemos es observar y en los supermercados aprender a escoger qué sería más saludable, si los paquetes o las cosas sanas. Y por supuesto, el tema de todo lo que es en paquete, todo lo que tiene azúcar, pues eso sí definitivamente es lo primero que hay que chulear de la lista de alimentación. Hay muchos sitios, yo la verdad no conozco uno específico que pueda recomendar donde ya venden carnes que tienen un manejo diferente. Alimentos orgánicos, ¿sí? Ya también hay bastantes sitios. Esto cada vez la gente está haciendo un poco más de conciencia y cada vez está trabajando en esto. Pero como recomendación, pienso que lo primero es que observemos y sepamos escoger en los mercados de grandes superficies lo que nosotros consideramos que sería más saludable, que generalmente es lo que está más pequeñito, los espacios más pequeños y más escondidos. Vale. Tenemos una pregunta por parte de María Teresa. Es desventajas, perdón, ventajas del azúcar orgánico, la panela y la miel. Azúcar orgánico, todo lo que son azúcares, ¿sí? Lastimosamente, esto genera en nuestro cuerpo como más adicción. Cada vez vamos a querer más azúcar. Azúcar orgánico, creo que no existe azúcar orgánico, es lo mismo, solamente que le hacen falta algunos procesos para terminar de que sea azúcar blanco, azúcar oscuro. El mejor endulzante sería la stevia, que es una planta. Ese sería el que menos daño hace al cuerpo, el que menos causa sensibilidad resistencia a la insulina, el que menos va alterando las funciones metabólicas en el cuerpo. Debemos aprender a consumir, debemos aprender a conocer el azúcar, no el azúcar, más bien debemos aprender a encontrarle el dulce a las cosas. Es que estamos totalmente inundados de esta industria alimentaria malsana en la que todo le ponen azúcar, en la que hacen que nuestras papilas gustativas ya se encuentren totalmente saturadas y cada vez queramos más y más y más y más. Si nosotros nos acostumbramos a tomar limonada sin azúcar, le vamos a encontrar el sabor dulce al limón. Pero mientras estemos endulzando, así sea con panela, con miel, pues nunca vamos a bajar esos receptores en la lengua. El mejor, la stevia, si queremos endulzar sanamente. Listo. Tenemos una pregunta por Facebook. También estamos transmitiendo desde Facebook. Nos pueden seguir también en nuestras redes Instagram, Facebook como Sociedad Sostenible. Es cómo evitar
este tipo de alimentos, o los industrializados, los procesados, en la dieta de los niños, si es inclusive lo que más venden en las cafeterías de los colegios? Ahorita sé que se están trabajando muchos proyectos de ley para cambiar esto, pero es una realidad. Es una realidad triste lo que ella es, lo que esta persona escribe. Y yo pienso que el cambio de conciencia debe ser en casa y tratar nosotros de enviar loncheras a los niños y enseñarles a ellos. Definitivamente no hay otra manera en que nosotros podamos combatir más que dar unas bases muy fuertes en casa y enseñar a nuestros hijos a escoger, porque siempre se va a presentar. Entonces escoges mejor una fruta que es saludable a unas galletas o a un paquete o a un pastel. Y tristemente esto debemos seguirlo hablando en los colegios e insistir en que no es una manera de alimentación saludable, es que estamos creando niños obesos. Cada vez más hay problemas de niños con diabetes, por ejemplo, niños con resistencia a la insulina, y todo esto es por la alimentación no balanceada que se está teniendo. Y son partícipes todos en el colegio, en los colegios. Desafortunadamente la alimentación no, dicen que es balanceada, pero no es así. Viene uno a ver y tiene una carga de carbohidratos, de azúcares, de harinas. ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde están los vegetales, que son los que nos aportan los micronutrientes, las vitaminas, los antioxidantes? No lo hay. No lo hay. Entonces pienso que la mejor manera es tener unas buenas bases en casa, y ojalá si podemos trabajar loncheras saludables, lo podemos hacer. Te recomiendo en Instagram, hay un pediatra que está trabajando mucho en enseñar todas estas tareas, todas estas recetas de alimentación saludable y cómo enseñarle a los niños a consumir vegetales para que sean atractivos para ellos. Se llama el doctor Mendoza. Lo pueden seguir en Instagram. Ya les digo exactamente, que me parece muy acertado. Doctor Mendoza, pediatra. En Instagram lo pueden encontrar. Es médico funcional y está trabajando mucho para mejorar alimentación en los niños. Dice un comentario de Iris, el esfuerzo es enorme para incidir en política pública, sin embargo el poder de la industria es enorme y manipulador. Lastimosamente, así es. Uno va a otros países y ve esas etiquetas grandes que dicen peligro, tiene tanto porcentaje de azúcar, tanto porcentaje de sal, tanto porcentaje de grasa. Por lo menos esto es como que psicológicamente uno lo piensa más de una vez si se consume ese paquete o no. Aquí no se ha podido. Aquí no se ha podido instaurar esa política, porque claro, la industria mueve mucho dinero, ¿sí? Entonces, desafortunadamente nuestras políticas y políticos pues no son lo más justos, por no llamarlo de otra manera. Y, mejor dicho, hay mucha corrupción, mucha corrupción. Pero sí hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. ¿Tú qué recomendarías a las personas vegetarianas, veganos? No, perdón, está mal formulada. ¿El consumo de carnes rojas genera enfermedades como el cáncer? Pues mira, hace poco estuve en una actualización y hay un artículo, no lo he revisado, pero sí me causó mucha curiosidad porque sí se está hablando que las carnes rojas están generando cáncer. Pero realmente cuando yo escuché eso, se me vino a la cabeza, no tanto no será más bien que no son las carnes rojas lo que te generan cáncer, sino lo que está consumiendo ese animal, porque estamos viendo que ya
en escala se están alimentando los animales, no con las praderas ni con los beneficios que tienen las pasturas, sino que están alimentando con maíz, con trigo, que son alimentos transgénicos. ¿Sí? ¿No será más bien de ahí que estos animales que son alimentados de esta manera y que al final nosotros los consumimos y venimos consumiendo todo esto que él ha consumido, más bien no será por ese camino? No sé, es inquietud. La verdad no podría decirte si genera cáncer o no genera cáncer, pero sí recientemente lo escuché, tengo que investigarlo, pero me quedó más bien con con ese pensamiento y con esa premisa. Nosotros los seres humanos estamos hechos, nuestra boca, nuestros dientes están hechos para comer todos los grupos de macronutrientes, carbohidratos, proteínas, ¿sí? Ah, vegetales. Muy respetable quien decide ser vegetariano, tiene que saber hacerlo porque el vegetariano tiende a ser un poco más bien consumidor de mucho carbohidrato, a no hacerlo bien. Si es vegano, ya tendría que tener una suplementación de vitaminas B, que la mayoría se encuentran en las carnes, y hacerlo de una manera adecuada, pero por ejemplo, desde el punto de vista de medicina funcional, siempre la recomendación es consumir todos los grupos de alimentos. Obviamente, unos mejores que otros. Es mejor preferir, por ejemplo, las carnes blancas, el pescado, que la carne roja. La carne roja, tratar de consumirla en menor cantidad, pero todos los grupos de proteínas, digamos que no está contraindicado ni se hable que no se deban consumir desde el punto de vista de medicina funcional. Gracias, Sandra. Tenemos otra pregunta de Diana Velázquez. Es, dentro de los conservantes, ¿cuáles son los más malos y que debemos evitar? Ya se unió hace poco al Ningún webinar. conservante es bueno. Partamos de ahí, porque todos generan en el cuerpo un producto extraño y nuestro cuerpo va a responder, ¿sí? Va a responder con alerta. Ahí lo que te puedo decir es que todo en exceso es malo, ¿sí? Si de pronto siempre preferir lo vivo, lo que tú cocines en el momento y no lo que tenga conservantes ni preservantes. Pero si en dado momento lo vamos a consumir, pues que eso no sea el diario de la alimentación, porque no hay ninguno que sea bueno. Todos están relacionados sobre todo con procesos inflamatorios y procesos alérgicos. Entonces viene uno a ver, por ejemplo, los niños con moco todo el tiempo, moco, rinitis, asma, y son niños que mantienen a punta de nuggets, por ejemplo, nuggets y papas fritas, y encima le dan Coca-Colita. Entonces, pues imagínate esa alimentación, ¿sí? Es preferible, córtenle una pechuga, háganle la carne, la carne viva, ¿sí? Y no todos estos alimentos ultraprocesados y con conservantes y realzantes del sabor que están muy asociados con cáncer. No sé si tenemos más preguntas. ¿Alguien quiere darnos alguna opinión sobre el webinar del día de hoy? También pueden abrir sus micrófonos. Estamos atentos si quieren participar también. Pido la palabra. Adelante, Lucero. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno escuchar de la voz de la doctora Elanova estos aspectos que nosotros trabajamos de manera continua, y les decía ahí en el chat, en la Alianza por la Salud Alimentaria, que hemos sido pues con Educar Consumidores los promotores de de los impuestos a las bebidas azucaradas, del etiquetado frontal y veraz, y pues ahí mismo tenemos a Red Papás, que ustedes saben que también ha hecho un enorme trabajo para estos temas y la prohibición de la comida chatarra, de la venta de comida chatarra en los colegios. Bueno, digamos que son temas vitales, esto no es secundario, es algo muy
importante, está en nuestra casa, en nuestra mesa, 3 veces al día, a veces más, con la merienda de nuestros hijos y que reflexionar sobre ello es importantísimo. Qué bueno a Sociedad Sostenible este espacio, siempre ha sido, pues para nosotros es un aliado, un hermano, pues está en varios procesos de conservación, de alimentación saludable y la opción, pues por supuesto, de la carne producida regenerativamente en condiciones que protegen los ecosistemas que en Colombia son bastante frágiles. Entonces, pues, no, agradecidísima es lo que comenta Sandra. Sandra Lanova es importantísimo. Nosotros pues tenemos mercados agrosolidarios saludables en Colombia, les invitamos a unirse, aprovecho el espacio para la cuña, entonces, bueno, pues muy, muy chévere, muchas gracias, un abrazo y invitarlas a que se nos sumen a la Alianza por la Salud Alimentaria, necesitamos mucha fuerza. Qué bueno, claro que sí. Blanca, ¿quieres decir algo? Blanca Florian. Hola, Hola, ¿cómo buenas estás? tardes. Buenas Pues tardes. en primer lugar, quiero decir que realmente estoy sorprendida por dos temas. Primero, porque no sé cómo me llegó la invitación. No sé por qué base de datos me llegó la invitación. Yo también trabajo con estos temas, trabajo en la FAO. Estoy absolutamente maravillada también porque, pues, digamos, estoy absolutamente convencida, pues, de todos estos temas, pero también de la necesidad de espacios para hacer conciencia de los mismos. Yo creo, estoy pensando precisamente como en algo que sucedió a comienzos de la pandemia y no sé si, digamos, fui solo yo o por lo menos en mi entorno. Recuerdo mucho que cuando todos llegamos a encerrarnos, empezamos a sacar las dotes culinarias y lo primero que se nos ocurrió hacer eran las galletas, mejor dicho, el reinado de las harinas refinadas y de los azúcares y de todos estos alimentos que obviamente hicieron su efecto, ¿cierto? Pero es, eh, eh, es una cosa que evidentemente la tentación siempre está ahí, la tentación siempre va a estar ahí y como mencionaba ahora Iris, creo que era la persona que estaba conversando antes que yo, pues hay unos intereses enormes, obviamente hay los ataques con la publicidad son enormes, la incidencia política que se hace a nivel de los órganos de decisión, de las leyes y todo lo demás es enorme. Y aquí a veces uno, cuando trabaja estos temas, uno siente como una fatiga también muy grande porque, como que estamos un poco solos. Pero también quiero rescatar algo adicional de lo que estaba mencionando la conferencista Elanova. Bueno, Sandra. Sandra, que estés reivindicando el consumo de la carne y me imagino que de los lácteos en general, pues porque además también han sido muy satanizados desde el punto de vista de lo que significa para la salud o de lo que podría significar para la salud, pero también desde el punto de vista de lo que significa en términos ambientales. Y efectivamente la ganadería no podemos desconocer que tiene una enorme responsabilidad en la degradación de muchos ecosistemas en el país, efectivamente, pero también es importante reconocer que no es la ganadería per se, sino es la manera como se ha manejado, definitivamente. Y aquí también creo que nos cabe una gran responsabilidad a los que manejamos de una u otra manera estos espacios de incidencia, de empezar a trabajar los temas, no de satanizar la carne per se o de satanizar los lácteos per se o de la ganadería per se, sino mirar cómo se van implementando realmente sistemas de producción amigables, sistemas de producción sostenibles, sistemas de producción que no arrasen con los ecosistemas, pero que además nos permitan tener
pues el consumo de alimentos mucho más saludables. Entonces, en ese orden de ideas también rescato especialmente de este espacio eso, o sea, el no satanizar. Yo soy una carnívora convencida y bueno, y cada vez que me prohíben los lácteos o los prohíben a los niños, bueno, yo no pude amamantar a mi hijo y tomó lácteos desde muy chiquito y a mí tampoco, pues me dieron lácteos desde muy chiquita y para mí es una maravilla la posibilidad de consumir lácteos y de consumir carne, pero siempre pienso en que efectivamente es una belleza tener la posibilidad de tener su propio, digamos, los alimentos más saludables generalmente son los que se consumen a menos distancia, los que se producen, perdón, a menos distancia de nosotros, ¿cierto? Los que están más a la mano, los frutos de cosecha, los frutos esos que a veces otros desechan, que nosotros decimos, uy, no, pero ¿cómo así? Esos que brillan en los supermercados, no, generalmente esas berenjenas que están así arrugaditas, pero que están fuertes, así. Entonces, súper importante tener en cuenta todo esto y creo que los espacios de incidencia nos hacen muchísima falta en todos los niveles, en todos los niveles. O sea, el tema, por ejemplo, de los programas de alimentación escolar es absolutamente dramático, dramático, dramático. Pues uno no se imagina realmente pues esos daños que se están haciendo con el altísimo consumo de los azúcares, de los productos ultraprocesados y que cada día ganan más terreno. Entonces uno esperaría que pues con esto que se ha logrado, con esta ley que hemos llamado de comida chatarra, podamos hacer algo, podamos por lo menos decir eso no está bien, eso no es por ahí y que pueda ser un tema de decisión personal, pero de decisión informada, de decisión consciente. Entonces, bueno, yo quería como mencionar esos temas esta tarde. Muchas gracias. Blanca, yo estoy de acuerdo contigo en algo y es que fíjate que hace poco atendí un paciente que es dueño de farmacias. Cerca a mi clínica, él tiene 5 farmacias que di tú que están, no sé, cada una como a 3 cuadras, es decir, es en el mismo sector. Y le preguntaba que cuánto facturaba él mensual y me decía algo así como 150 millones mensuales. Y yo decía, no lo puedo creer, 150 millones en una farmacia, no por el valor, sino por la cantidad de medicamentos que se consumen. Y estamos hablando de una parte pequeñita, de un barrio. Imagínate en Bogotá, imagínate en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Cada vez la industria farmacéutica crece más y nos hace consumir más medicamentos y va de la mano con la industria alimentaria que nos envenena y nos sigue vendiendo porquerías y nos sigue trabajando nuestro cerebro para que consumamos eso y para que le demos a los niños. ¿Y estamos viendo mejores resultados en salud? No. Cada vez estamos teniendo personas más enfermas, es decir, los medicamentos no están sirviendo. Cada vez estamos viendo personas no bien alimentadas, es decir, la industria alimentaria tampoco lo está haciendo bien, ¿sí? Y estoy ahora hablando a grandes escalas. Cada vez las personas pueda que sí, duren más años, vivan más, pero con una menor calidad de vida. Entonces es triste de verdad que la industria farmacéutica crece, la industria alimentaria crece, supuestamente para mejorar la calidad de vida de las personas y no es así. Lo que uno ve en la práctica clínica no es así. ¿Sí? Entonces, triste, es una realidad, hay que seguir trabajando, seguir insistiendo. Como yo les decía en mi pequeña conferencia, de verdad, hagamos un cambio nosotros de conciencia, empecemos nosotros a cambiar en casa, a enseñarle a nuestros hijos, a hablarlo con nuestros amigos, que seguramente de seguir hablando, se van creando cosas grandes y algún día podamos controlar en parte todo este monopolio del que estamos viviendo. Bueno,
Creo que ya llegamos al fin del webinar de hoy. Estuvo muy interesante, Sandra, te agradezco mucho la participación. Creo que nos quedamos con dos cosas y es importante nosotros como consumidores exigir procesos diferenciados de producción y también entender, conocer la trazabilidad de los productos. Esto nos permite tomar mejores decisiones de compra y conectarnos de nuevo con la tierra. Creo que eso tenemos que hacer, eso es el objetivo y volver a nuestras raíces, conectarnos con la tierra y cambiar, bueno, y así tener como un cambio holístico. A último momento se unió Disney Vaquero. Ella precisamente es de la persona que hemos estado hablando, que tiene desarrollos de ganadería regenerativa en el Meta. Pronto tendremos otros espacios con ella para discutir. Sería muy chévere a futuro tener una charla con Sandra y Disney para entrar un poco más a fondo con los temas de ganadería regenerativa. Por ahora, pues Sandra, te agradezco mucho por la participación. De hoy en 8 vamos a estar de nuevo con un conversatorio enfocado a los objetivos de desarrollo, su historia, cómo surgen. Y bueno, los invito a estar conectados con Sociedad Sostenible, de nuevo a conectarse con la tierra y muchas gracias por participar en este webinar. Muchas gracias y qué rico sí poder conversar con Disney. Es una persona que tiene mucho conocimiento y que está trabajando fuertemente para lograr grandes cambios, que seguro para allá vamos. Bueno, Bueno, muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Hasta chao. luego. Hasta luego. Gracias, igual. Muchas gracias. Excelente conferencia. Gracias.